ahora sí, el Palacio San José, encontrarnos con la rica historia que existe allí, en ese lugar, que realmente cuando vuelva, cuando pase esto del coronavirus, cuando se levante la cuarentena y todo esté bien y podamos movilizarnos dentro de distintas provincias y en especial la de Entre Ríos, sin lugar a dudas que voy a ir, porque realmente a uno lo sorprende cada vez que uno lo visita. Vamos a recorrer y recordar ese paso de la brújula de viajes por el Palacio San José. Bueno, buenas tardes. Estamos en el Palacio San José, que es el único museo nacional de la provincia de Entre Ríos. Esta es la casa que hizo hacer el general Urquiza como residencia privada en el año 1848, siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Lo que van a ver en adelante es los distintos ambientes que tiene la casa. Es una casa muy grande porque es una casa que estuvo concebida no como un palacio residencial, sino como una residencia y como casco de estancia. Este es el casco de la estancia San José. El general Urquiza la habitó desde 1850, pero hasta su muerte en 1870 no dejó de construirse. Fue una casa que continuamente fue ampliándose a través de patios primero y de jardines y parques después, y por eso alguien alguna vez la llamó Palacio y desde ahí la conocemos como Palacio San José. Los invito a ir recorriendo los distintos ambientes, así podemos ir charlando de qué función tenía cada uno de los espacios. En este momento estamos en el Parque Exótico, que era el parque de acceso principal de la casa. Con el tiempo no fue el más utilizado, pero sí el que se utilizaba cuando venían figuras importantes de orden nacional e internacional. Toda la casa está concebida a través de un eje axial, de simetría obviamente, y se va generando la importancia de este a oeste de la casa. Desde acá vamos a acceder primero al jardín francés, que es un jardín tremendamente simétrico, con un rigor arquitectónico muy determinado, muy italianizante, y de ahí a través de un único zaguán que tiene las salas a los costados, las salas principales, que es el escritorio político y la sala propiamente dicho, se llega al primer patio o el patio de honor, que es el patio donde convergen todas las habitaciones principales, que fueron las habitaciones utilizadas por la familia Urquiza. En esta parte creo que nos van a poder contar aquí cuántos hijos tenía Urquiza, cuántas mujeres tuvo Urquiza, ¿cómo fue? Bueno, convengamos que Urquiza fue un señor muy atractivo y muy enamoradizo con las mujeres de acá. Urquiza tiene su primera hija siendo muy joven, a los 19 años. Después entabla una relación con una señorita de Uruguay, hija de una familia amiga de la familia de él, que tiene los 4 hijos varones mayores. Después, con distintas señoritas de Uruguay, casi todas, y de algunas de la provincia, completa una colección de 12 hijos. Luego fallecen 2 o 3 de las madres de sus hijos en el mismo año que empieza él a construir su casa. No podemos establecer con quién él pensaba hacer pareja estable en esta casa, pero la verdad es que en el año 51 conocen en Gualeguaychú a Dolores Costa, ambos se enamoran y terminan teniendo una relación muy estable, y con Dolores Costa Urquiza tiene 11 hijos. Pero previo a su casamiento, Urquiza se preocupa por la legalidad de sus hijos, porque casándose con Dolores Costa automáticamente sus hijos quedaban como hijos ilegales. Entonces Urquiza pide al Congreso de la Nación la legalización de sus hijos previo a su matrimonio. Así que Urquiza terminó teniendo 23 hijos legales. Y además adoptó hijos. No, bueno, se daba por la ley del padrinazgo, se daba una situación de mucha gente, era protector de toda la población, algunos quizá con mayor predilección, lo que sí, a muchos apadrinó el general Urquiza, eso es cierto, lo hacían todos los patrones de las estancias. ¿Y a algunos se le da el apellido Urquiza y a otros de Urquiza? ¿Cómo era?
No, en realidad hay documentos que son Urquiza y de Urquiza y son indistintos a pesar de lo que la gente dice. Los documentos no tienen diferencia. Lo que sí, en el libro de bautismo figuran muchísimos chicos con el apellido Urquiza porque la ley del patronazgo determinaba que el dueño de una estancia tenía el derecho a otorgar el apellido a todos los hijos de madres solteras. Y ya era una costumbre cristiana que había ejercido el padre Urquiza ya en su capilla, y justo José Urquiza sigue con esa tradición española. ¿Estaba mucho tiempo con su señora, con su familia? ¿Le dedicaba tiempo a la mujer? Urquiza, por los documentos que tenemos, Urquiza, a pesar de ser una persona tremendamente ordenada en absolutamente todas sus cosas de su política y su economía, era un ser tremendamente afectivo con su familia. Lo demuestran sus cartas, siempre había alguna demostración de cariño. Hoy en día eso lo podemos entender muy fácilmente porque si lo consideramos a Urquiza un hombre moderno y analizamos las características del modernismo, ahí se establecen las relaciones filiales de padre a hijo con una característica que era inusual para 50 años anteriores. Se dice también que Urquiza era muy buen anfitrión, que le gustaba cocinar, que le gustaba atender a sus invitados y que tenía problemas de dentadura, que por eso comía media hora, una hora antes. ¿Esto es cierto? Bueno, en realidad yo no creo que Urquiza sabe cocinar un huevo frito. Lo que sí era muy buen anfitrión, que es diferente a ser muy buen cocinero. Urquiza lo que sí hacía era, él acostumbrado a la soledad de las batallas de campo, esa costumbre la siguió manteniendo acá. Él almorzaba con su hija mayor, que la hija más querida que él tuvo, que tuvo su niñez acá, que después fue la esposa de Victorica, Ana Urquiza. Él almorzaba en el comedor diario con Ana Urquiza. Era muy común eso, por lo menos hasta el casamiento de Anita. Pero sí es gracioso saber, porque eso lo han comentado los visitantes que han estado acá y que han dejado memorias escritas, que el general Urquiza solía mandar platos especiales para personas especiales en el comedor. O sea, Dolores Costa establecía un menú, pero el general se tomaba el derecho de mandar un plato diferente para fulano de tal, porque él pensaba que le iba a gustar esa comida. ¿Compartía la mesa con ellos? En realidad lo que Urquiza compartía era la sobremesa. Urquiza almorzaba en su comedor diario habitualmente y no cenaba. No cenaba, era un coqueto Urquiza con tendencia a la gordura y aparte tenía gota, etcétera, pero era una persona, acá hay un mueble que seguramente se manifiesta como costumbre de época, que hay unas sillitas muy delicadas en el palacio, que también lo hubo en casas señoriales como esta, que se llaman sillas de arrime, y eran las que habitualmente se usaban cuando uno se quería arrimar y sentarse al lado de alguien, usaba esas sillas. Acá hay muchas sillas de arrime y hay muchas crónicas de la época de Urquiza, de gente que estando almorzando venía Urquiza con una silla de arrime y se ponía a charlar con él a la hora de almorzar. Sí, es cierto. Vamos a hablar un poquito de las camas. Algunas son cortas porque se dormía sentado. ¿Esto está comprobado, sí? Sí, ustedes tienen que pensar que entre 1850 y 1870 hubo una transformación en el país. Caseros no fue solamente una batalla, fue un cambio tremendo en la economía y en la sociedad. En lo cultural, digamos. Sí, en lo cultural, porque eso lo hemos vivido nosotros cuando estábamos en países con las fronteras cerradas y cuando después vino el liberalismo. Acá las cosas de afuera no se conocían, había colores simbólicos que estaban prohibidos, las damas no se podían vestir de celestes ni azul porque eran colores unitarios en la época de Rosas. Cuando Urquiza vence a Rosas en Caseros, en realidad lo que está exponiendo a un país de frente al mundo. Ahí empiezan las importaciones y las exportaciones, empieza la producción argentina, que eso determina la exportación y por ende una importación sana, y es realmente una revolución cultural que conllevó una revolución económica también. El país se vuelve productivo. Era un país que tenía muy poca producción, salvo cueros y algún otro elemento. Hasta la harina se traía de Estados Unidos.
y a partir de 1850 se empieza a producir muchísimo y se empieza a exportar e importar. Eso es lo que determina por ahí que hayan cambiado las costumbres, que haya evolucionado mucho, y una de las evoluciones, que es la que usted menciona, que es importante ponerla en este contexto, es que se seguían usando hasta esa época las camas barrocas, barroco colonial, que hacían que la gente durmiese sentado respaldado por almohadones. Cuando viene la Revolución Industrial, en el Palacio de Paxton en 1851, se establece, en esa exposición mundial de Inglaterra, se establece todo un nuevo criterio de mobiliarios que años más tarde llegó acá a la Argentina. Y la cama de Urquiza, que es enchapada en bronce con baldaquino, esa es típica, es una cama típica de la Revolución Industrial, que tiene una altura muy higiénica para evitar el salto de la chincha y de la rata. Por ejemplo, las rueditas para cambiarlas de posición, es una cama metálica y es una cama que ya está concebida para usar almohada y no por almohadón. Es más larga y los respaldares son más bajos. Urquiza, después de muchísimos años en el gobierno y en la presidencia, lo habían nombrado gobernador 2 veces después de la presidencia, y un sobrino de él, don Ricardo López Jordán hijo, muy conocido de la casa, que trabajó siempre para el general Urquiza, encabeza una de las revoluciones, lo que fueron después llamadas las revoluciones jordanistas, y crean una revolución basada en la muerte del general Urquiza. Entonces ese es el motivo por el cual pudieron entrar a la casa, si no hubiera sido imposible, porque esto está concebido como un fuerte. Así que bueno, se organizó y vino la horda asesina de atrás. Urquiza en ese momento creyó, por los ruidos que venían, que estaban buscando una leona que se había escapado de acá, un gato montés, hembra, y después se da cuenta que lo venían a matar, bueno, y corrió, estaba en la Galería del Este, que los mencionábamos hoy, y corrió a este lugar que era su dormitorio, y acá fue, bueno, asesinado a puñaladas y con algunos tiros de revólver. Después de la muerte de Urquiza, doña Dolores establece este lugar, lo transforma en una especie de santuario, cierra una de las puertas de acceso del patio que tenía para poner este retablo, y traslada los muebles de su dormitorio al dormitorio contiguo y coloca una lápida de mármol donde acusa abiertamente a López Jordán del asesinato de su marido. Urquiza recibe a Sarmiento en febrero, para los festejos del 3 de febrero de 1870. En realidad, Urquiza y Sarmiento se habían conocido desde muchísimo tiempo antes. Cuando Urquiza estaba organizando su gran ejército para vencer a Rosas, viene Sarmiento y adivinando el éxito de Urquiza, se ofrece en el ejército grande, y Urquiza le da un cargo de boletinero. Y ese cargo de boletinero fue el que Sarmiento, me parece, no aceptó, o le costó el resto de su vida. Cuando Sarmiento logra la presidencia, Urquiza estaba acá como gobernador, quería retirarse de la política, no podía, era una persona con un peso político tremendo. Urquiza ya estaba cansado, estaba viejo, su vida, quería recuperar la vida con su familia, se estaba haciendo una casa en Concepción del Uruguay, donde estaban sus hermanas, donde estaban la mayoría de sus hijas mayores, pero no podía, Urquiza no pudo zafar de seguir en su actividad política, quizá porque no tenía sucesores. En un momento Sarmiento quiere venir a verlo Urquiza, necesitaba el apoyo político de él, quiere venir a verlo Urquiza y se genera un viaje que va por Rosario en barco y que culmina después dando la vuelta y viniendo al río Uruguay y visitando a Urquiza. La gran sorpresa que tiene Sarmiento, por lo que dijo antes, él dijo que venía a visitar al tigre en su guarida y se encontró a un general en su palacio.
y la sorpresa, como Urquiza era muy anfitrión y la gente de Uruguay le respondió muy bien, se hicieron grandes desfiles en Concepción de Uruguay. Sarmiento vino 3 días antes de lo previsto y Urquiza lo estaba esperando en el muelle porque él no dormía acá, sino que dormía en Uruguay. Había trampas que los dos sabían que se iban a hacer. La ciudad festejó el desfile militar de una manera muy compleja y muy bonita a las 10 de la mañana, con arcos triunfales hechos con flores, etcétera. Urquiza invitó a Sarmiento a ver el desfile desde el palco de una de sus hijas, casada con Santa Cruz. Juanita era una persona bellísima que había tenido un viaje de bodas de 2 años en París con su marido y habían traído hasta las aberturas de la casa, así que era un verdadero palacio ciudadano la casa de Juanita, y Sarmiento la vio desde ahí. Y después se hizo un gran ágape acá y Urquiza pernoctó acá en una de las salas. Se hizo un baile muy importante en el patio de honor, donde hasta trabajó el arquitecto Fossati con la ornamentación de del centro, con escudos, banderas, balas de cañón, cañones que habían sido usados en caseros. Se embanderaron todas las columnas, se pusieron luces con faroles chinos, se entoldó el patio completo y se puso piso de madera para que sea más fácil el baile. Todo eso quizá Sarmiento lo premió muchísimo, la prensa lo destacó de manera bárbara, y hay un dicho que no lo dijo Sarmiento acá, pero sí en la colonia San José, que dijo, bueno, ahora sí me siento presidente. En realidad lo que estaba queriendo decir era de que Urquiza le estaba dando un voto de confianza y que realmente él podía intentar lograr la unidad nacional a partir del apoyo del general Urquiza.